La adolescencia, un misterio que se puede comprender. Entrevista al especialista Pablo Melicchio. La posibilidad de conocer por qué la adolescencia provoca tantos y tan abruptos cambios puede ayudar a atravesar esa etapa de forma más sana y adecuada, tanto para los adolescentes así como para su familia y su entorno. Una revolución interna viven en sus cuerpos y en sus sentires, desconciertos, alteraciones, dolores, pero también nuevas inquietudes, fascinaciones y necesidades. Juzgarlos sin que medie la contención puede ser el primer paso para alejarlos. A su vez, que desconozcan en qué consiste ese puente que transitan y hacia dónde se dirigen puede implicar la llegada a experiencias indeseables. Por eso dialogamos con Pablo Melicchio, psicólogo especialista en adolescencia, y surgió una entrevista que seguramente nos hará reflexionar, a chicos y a no tan chicos, y quizás también revisar nuestras herramientas y actitudes al momento de abordar la realidad. ¿Qué significa ser adolescente hoy? Ser adolescente hoy conlleva algunas diferencias con respecto a otros tiempos. Hace más de 20 años estudiábamos que luego de la primera niñez se presentaba una etapa llamada de latencia, que arrancaba a los 6 años y que duraba hasta los 12, aproximadamente. En esa etapa previa latían, se iban desencadenando los movimientos hormonales y el cuerpo comenzaba a mostrar las diferencias sexuales que luego la mente, paulatinamente, tendría que comprender e incorporar a la vida hasta ingresar en la adolescencia. Hoy esa etapa de latencia prácticamente no existe y el niño salta de inmediato hacia una adolescencia anticipada. El cuerpo siempre presenta cambios o una maduración que luego la mente tiene que incorporar. Como es bien sabido, la primera menstruación inicia el ciclo de la posibilidad de la maternidad sobre una vida psíquica, emocional y social no apta para ese fin. Somos bichos raros. El cuerpo nos dice que podemos ser progenitores a los 10-12 años, pero la vida en general no nos prepara para esa función. En un pasado cercano, la etapa de latencia anunciaba los cambios físicos y la mente iba madurándolos, dialogando con el cuerpo, preparándose gradualmente para la entrada en la adolescencia. Hoy esa etapa es casi inexistente y por lo tanto se salta prontamente de la niñez a la adolescencia o a una pseudoadolescencia casi sin la mediatización de una preadolescencia que tamice esos cambios. El niño enseguida manifiesta conductas adolescentes y de ese salto apurado que quema el natural despertar de la adolescencia es responsable el adulto. Su ausencia como figura continente y la falta de filtros que facilitan que los niños accedan a materiales y lenguajes adultos y a información para la cual no están preparados para comprender aún. Ese salto acelera la experimentación sexual, el consumo temprano de sustancias tóxicas y otras conductas esperadas para más avanzada edad cronológica y madurez psicofísica. Y cuando un niño o adolescente se confronta con algo para lo que aún no está preparado, para lo cual no cuenta con la capacidad para amortiguar los efectos, puede terminar siendo muy dañino para su sana evolución. ¿Qué valoración haces del vínculo comunicativo y efectivo entre adolescentes y adultos? Cada etapa de la vida abre una distancia con respecto a las otras, establece algunas intolerancias que hay que ir puliendo con el diálogo y, si es posible, con cierta sabiduría. Los adolescentes están en sus propios mundos, suelen ser intolerantes con los adultos y con los niños. Los adultos y los jóvenes tienden a ser distantes con respecto a los ancianos. Pero la adolescencia, al ser la etapa de autoafirmación de la personalidad, de ensayo y de error, encuentra en la figura del adulto la etapa a la que luego tendrá que acceder, el campo propicio para el desafío, el descontento y la discusión. El adolescente necesita del adulto para ensayar esa autoafirmación, precisan del límite pero también del amor y la comprensión. Sucede que los adultos actuales pueden no estar o no operar como autoridades. Los adultos en general no saben poner límites ni propiciar el diálogo y pasan del autoritarismo a posicionarse como amigos o peor como cómplices. Y entonces fallan los canales de comunicaciones reales porque no se establecen los lugares y los espacios para los encuentros y el diálogo, porque cada uno está en su burbuja virtual. Esta falla en el vínculo afectivo y comunicativo es el campo propicio para el desencantamiento de síntomas y patologías propias de la adolescencia actual.
Si el adulto no está atento, el adolescente llamará su atención de 1000 formas, llamados de atención que crecerán en intensidad hasta incluso poner en riesgo su vida, cuando no terminando con ella. En tu producción, afirmas que la adolescencia es un puente inestable. ¿Qué implicancias tiene esa metáfora y cuáles son los territorios que dicho puente une? En el libro GPS para orientarnos por el mundo adolescente, señalo que la adolescencia es un puente inestable, porque es la etapa determinante para armar la personalidad que entonces será más definida, más estable para ingresar en el mundo adulto. Si bien la personalidad es dinámica, hay una forma de ser que será la estructura fundamental sobre la que se asentará nuestra vida, y eso sucede en la adolescencia. En la niñez, que es la etapa anterior, se depende exclusivamente de los padres y de los adultos responsables. En cambio, el adolescente empieza a manejarse solo, dentro como fuera del hogar, y allí, en esa soledad o en el encuentro con nuevos vínculos, no siempre positivos, es donde puede tambalear ese puente, esa estructuración. Y que tambalee la estructura posibilita que el adolescente puede caer en situaciones complejas, adultos abusadores y negativos, coqueteo con sustancias tóxicas, enfermedades, accidentes, embarazos, etc., que serán nocivas y muchas determinantes para la vida posterior. Muchas veces ese puente llamado adolescencia, que va del ser niño al ser adulto, se extiende demasiado, ya que su tránsito se inicia, como señalé anteriormente, a partir de los 10-12 años, y podemos encontrarnos con adolescentes con más de 30 años, jóvenes que todavía no se valen por sí mismos, que dependen de sus padres. En síntesis, el puente de la adolescencia se empieza a recorrer tempranamente y termina cada vez más tarde, más lejos, por falta de opciones laborales y seguridades sociales por fuera del hogar. Sin duda, el tipo de sociedad en la que vivimos afecta sobre cómo el joven se construye como sujeto en un modo de vida en el que predominan la imagen, el consumo y el individualismo. ¿A qué peligro está expuesta la juventud? En una sociedad en la que se privilegia el consumo, el adolescente no se da cuenta de que él también es un objeto de consumo, que en realidad no elige sino que es elegido y usado para imponer modas y marcas. El adolescente es programado para que entre en una rueda como un engranaje más de una sociedad en la que solo valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Al prolongarse la adolescencia, es el campo propicio para imponer diferentes consumos materiales, como así también de sustancias tóxicas. Y con respecto a la imagen, sucede algo similar. Se imponen formas físicas, estéticas, que traen consecuencias graves, como los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia y obesidad, o inseguridades personales al no poder alcanzar la categoría de ser linda o lindo, como se supone que se debe ser. La adolescencia, que cada vez se extiende más y que es una etapa de inestabilidad y vulnerabilidad, es el campo ideal para imponer consumos y formas de ser que la sociedad necesita. La sociedad construye y destruye subjetividades. Si necesita adolescentes para determinados consumos, trabajos o para la guerra, los habilitará para esos fines. Pero si no los necesita porque hay superpoblación o por lo que sea, los destruirá o hará lo posible para que se autodestruyan. En el desarrollo adolescente, ¿cómo juegan los límites y las libertades, las vulnerabilidades y las rebeldías, los temores y las esperanzas? El adolescente, al estar en una etapa de autoafirmación y autoconocimiento, va a transgredir, intentará ir más allá de la norma impuesta como forma de experimentación. El adolescente, mediante esas transgresiones, irá introyectando lo que está bien de lo que está mal, lo que le hace bien y lo que le hace mal, y en ese ajuste podrá alcanzar una libertad de ser. En esos ejercicios, esos ensayos, al suceder en un momento de vulnerabilidad, de no estar aún definida la personalidad, el adolescente puede caer en situaciones riesgosas. La rebeldía es una forma de oponerse a lo impuesto, muchas veces solo por llevar la contra. Otras, como modos de ir armando una personalidad, un modo de ser diferente al impuesto por la familia y la sociedad. Ser uno mismo se consigue siendo crítico con lo que se nos impuso, tomando lo que nos sirve, desechando lo que no. Con respecto a los temores y las esperanzas, suelo escuchar a los adolescentes con los que entro en contacto habitualmente, que a lo que más le temen es a crecer, la dificultad
de ir asumiendo una posición adulta en un mundo superpoblado y en el que el adulto no quiere ser adulto. La esperanza son ellos, los adolescentes, que son la posibilidad de un mundo mejor, más justo y solidario. ¿Consideras que ya hay que ir dando por sepultada aquella idea que ubica al adolescente en la edad del pavo? Nunca me gustó el concepto de edad del pavo como animalizando al adolescente por determinadas conductas. Hay que sepultar esa frase. El adolescente no es un pavo, es un ser humano que ensayando su ajuste psicofísico comete algunas torpezas o tropiezos, y en definitiva de eso se trata la vida, de intentos para alcanzar una forma de ser. Muchas gracias, Pablo.